mitad. Hoy traemos otro videoblog más. Y el tema para hoy va a ser... Sí, así mismo, Cerro y Olimpia. Los clubes más importantes del Paraguay. Vamos a ver qué suele pasar con los cerristas y los olimpistas. Clásico de la mitad son súper fanáticos por sus clubes. Allá voy a decir. Sí, la pasión que uno siente al escuchar esa música clásica de Olimpia y de Cerro, cada uno tiene su club. Y a veces estamos un poquito tristes y estamos más o menos así. ¿Qué se te pasa, Diego? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? Pañuelo se atira, pureza. Lleno, gana. ¿Qué? El Papa renunció. El Papa renunció. Papá, me vamos a ver el partido de Cerro, más allá. Ya. Sí, así mismo. No importa por qué razón estás triste. Si sabes que va a jugar tu equipo, ya cállate. Very happy every day. Oh, pucaba ahí se la... Very happy always, amigo, feliz de la vida. Pero en este tema del fútbol también está el tema del fanatismo. Ya va, pues. Y el cerrista o el olimpista en cualquier momento se hace ver si es de Cerro o de Olimpia. Clásico, por ejemplo, los termos de Olimpia y los termos de Cerro. Jota. Pero clásico también pasa que al tener estos termos, siempre nosotros como paraguayos tomamos tereré en todo lado. Y siempre esperamos a alguien que tenga un termo para tomar tereré. Y de repente, si vos sos olimpista y pasa este pequeño encuentro, adende ujeirojina, o sea, tenés sed. ¡Oh, qué linda que soy! Filomena, prepárame. Tereré rápido. Estoy cansado. Acá tenemos, Gracias. Ay, Filomena. luego. ¿Qué se da? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Después? ¿No quieres tomar tereré? A ver, ya, no hay problema. Mira, sobre esa. ¿Qué Tu termo y todo que tenés que ser cero. Ay, qué violo que tanto, ¿Qué es eso? Para acabar la cena nomás, no es para ser tan fanático, o sea. Y bueno, porque tengo sed, no voy a tomar la siempre me hago una cosa. Metele nomás, viejo. ¿Cómo estás loco? O sea, qué belleza, o sea, con la ahí cascado, o sea. Ya. Qué fanático de estos pelotudos, o sea, por fanatismo nomás. No quieren tomar, bobo. ¿Qué bio tiene esto, o sea? ¡Filomena! ¡Ayúdame! ¿Verdad que sí, gente? No hay que ser tan fanático ya. Para ir a la champiña baile de TV, güey. Hay gente muy fanática que en cada lugar donde se va a ir, sí o sí tiene que tener su remera de Olimpia o de Cerro. Por ejemplo, ¿Qué podemos hacer ya? No sé. ¿Qué tal si vamos a la pila, vaya? Dale, vamos a la pila, se viene a cambiar, digo, ya, ya. Dale, te espero. Vamos a la pila, ya estoy, vamos. Déjale. Ya. Ajá. Hey, boludo. ¿Qué puto boludo? ¿Qué haces? Vamos a un 15. Ya, yo tengo mi amiga ahí. ¿Dónde? Hoy cumple 15 ya ahí. Demasiado grande va a ser su 15 ¿Cómo ya. va a ir por elegante? Así, certeza. Ah, espera, ven. Demasiado churrasco no hay ni. Regalo, dígate. Y cualquier regalo, lo que sea. Ya estoy, ya lo vamos. Dale, ya, el 15, ¿verdad? Ya. Ven, boludo. Anda bien para ahí en el cole. Sí, vamos, pues, vale, anda. Ya llegando estoy, ya. Ya lo Cambiate. Dale bien, pero. Lío. Entonces hoy tenemos que ir uniformados en el colegio. Si no sacamos uno en la materia, no rendimos. Ya estoy, ya lo vamos. Ya te vayas. Ya lo leo. Ya salgo, ya. Dale, déjenme mal, ¿Qué
pasó, viejo? Ya. Se murió mi tía. ¿Tu tía? Se murió. Se murió, está bien, ¿verdad? Está bien, más tranquilo. Se murió y te luego. No te voy a preocupar, yo te voy a acompañar al velorio. Acompáñame, viejo. Mía, bueno, algo formal, ya vengo, tranquilo. Sí. Ay, ojalá que este amigo respete el velorio de mi tía, porque todos los amigos que tengo, me voy al colegio, se ponen la camiseta. Me voy al trabajo, me voy en la pileta, se ponen la camiseta. Ojalá que esto respete. Ya. Vamos. Ay, por fin, ya tenemos luto, ya respetar había sido. Vamos. Espera, me olvidé algo, ¿no? Tranquilo. Oh, mi tía. Pobre tía. No hay fanático y entero en mi casa, ¿eh? Demasiado mal. Te llevas a pensar en mi hija, Y así como son los perros, o sea. Y fanático cangüey, o sea. En todo lado que va pone su camiseta de Cerro o si no de Olimpia. Guau, uqueno. Con ustedes, los dos más grandes de los noticieros, Benito Camelo y Aquiles Baeza, presentando 7 días a la semana. Benito Camelo, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes, Aquiles Baeza. Televidencia. Las noticias destacadas de hoy. Un hombre fue apuñalado por 20 balazos. El joven quedó totalmente morido. Y en otras noticias, los más destacados, los titulares, encima de un hombre pasó un tanque de guerra. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y en otras noticias, Olimpia perdió. ¿Olimpia perdió? Sí, perdió. ¿Olimpia perdió? Sí. Si a veces hasta los profesionales no puedo contener su fanatismo. Está gripado de que lo acuérdense. Bueno, hay otro tipo de personas. Olimpia campeón, carajo, Olimpia, carajo. Hay otro tipo Cero de campeón, carajo, cero campeón. Cero, Olimpia, Olimpia, ya. Y hay otro tipo Cero, de... carajo, cero. Otro tipo de que son fanáticos también la persona, ¿verdad? Y así que... Olimpia. Bueno, gente que son demasiado fanáticas. Bueno, algo así. Continuando con el tema. Algunos son tan fanáticos. Algunos fanáticos de Olimpia se buscan esos gatitos que tienen el color blanco y negro. O si no, si sos cerrista, te conseguí esta clase de gato. Sí, veis a se asoció a pintarla y van a callar. Pero bueno, acá tenemos unos ejemplos claros de que los olimpistas y cerristas son espectaculares. Vamos, Olimpia, nosotros ponga huevos que ganamos, nosotros ponga huevos que ganamos, nosotros ponga huevos que ganamos. Sí, cerrista de corazón. Siempre, 100%. Que te viene a la metruda. Jamás. Sí. ¿En qué puerta poner? Siempre. No, los hinchas de Olimpia son así. Y de Cerro también así. Pero nos vamos a olvidar de las hinchas olimpistas y las hinchas cerristas. No, bueno, la verdad que ya olvidé la hincha Olimpia de cielo, o sea. Muchas veces también tenemos ese súper amigo que es del club contrario al de nuestro y nos llevamos demasiado bien. Así como estos dos. Pero cuando se pone su camiseta y cuando va a jugar su club, ñante ya zapatutaco. Después de la mitad de Yarena, Cerro y Olimpia lo mina.
Calmate, anda, viejo. Bueno, Lomita, hasta ahí es el video de hoy de Cerro y de Olimpia. Nosotros sabemos que podemos decir más cosas de estos dos grandes clubes del Paraguay, pero si no, ya sí. Bueno, si quieren seguir viendo estos videos, señores y señores, si quieren seguir viendo estos videos, señoras y señores, pueden entrar en la página de Legalete Lomita, que es nuestra fanpage. Pueden comentar, sugerir, comentar en me gustaba ya. Y también en Twitter. Pero como Twitter. ¿Sí, güey? También las páginas recomendadas Ñande Yara, Zapatutaco y Core. Por cierto, un saludo muy especial a Tati del Mar Villalba. Amor. Y también un saludo muy especial para Enzo Marcel también, que de comienzo a Enzo Marcel también, que siempre nos apoyó desde el principio de que esto que es Legalete Lomita. Así que muchas gracias a ellos. Y ahora vamos a hacer la foto. Saludos a estas personas de varios puntos del país que nos siguen y nos apoyan siempre. Bueno, y yo te